En el apacible pueblo de Villa Esperanza, donde las casas se pintaban de colores alegres y el aire olía a pan recién horneado, vivía don Ricardo. Un anciano de rostro arrugado por el sol y manos curtidas por años de trabajo en el campo. Sus ojos, usualmente chispeantes de alegría, ahora reflejaban una profunda tristeza. Don Ricardo era conocido por su bondad. Siempre tenía una sonrisa para los niños, un consejo sabio para los jóvenes y un puñado de semillas para los pájaros que visitaban su jardín. Era el vecino que ayudaba a reparar tejados, el amigo que compartía una taza de café caliente en las tardes frías, el abuelo que contaba historias fascinantes a los nietos. Por eso, la noticia de su acusación cayó como un balde de agua fría sobre Villa Esperanza. Don Ricardo, el hombre más amable del pueblo, era sospechoso de un crimen misterioso. Nadie podía creerlo. Se rumoreaba que se trataba de un robo, un asunto de tierras, incluso, algunos murmuraban sobre viejas rencillas familiares. Pero, ¿don Ricardo involucrado en algo así? Era impensable. La incredulidad se mezclaba con la preocupación. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Cómo podía un hombre tan bueno estar en el centro de una acusación tan grave? El misterio envolvía a Villa Esperanza, oscureciendo la alegría cotidiana y sembrando la duda en los corazones de sus habitantes. La tranquilidad del pueblo se había roto, y todos esperaban ansiosamente respuestas. La incredulidad era palpable. En la panadería, doña Elena, con las manos aún enharinadas, negaba con la cabeza. Don Ricardo. Imposible. Él me ayudó a arreglar la ventana cuando la tormenta la rompió. Jamás haría daño a nadie. En la plaza, los ancianos que jugaban al dominó interrumpieron su partida para discutir el asunto. Don Miguel, el más cascarrabias de todos, soltó un gruñido: tonterías. Seguro que es un error. Conozco a Ricardo desde que éramos niños. Es un hombre de bien. Los niños, que solían correr a su encuentro para escuchar sus cuentos, ahora lo miraban con extrañeza, preguntándose si el abuelo cariñoso que conocían era realmente capaz de algo tan terrible. Incluso el cura del pueblo, don Francisco, durante la misa del domingo, hizo una plegaria especial por don Ricardo, pidiendo a Dios que la verdad saliera a la luz y que se hiciera justicia. La gente de Villa Esperanza se negaba a creer que don Ricardo pudiera ser culpable. Era como si un pilar fundamental de su comunidad se hubiera tambaleado. No entendían cómo alguien tan generoso y amable podía estar involucrado en un crimen. La idea era tan absurda que muchos comenzaron a investigar por su cuenta, buscando pistas, preguntando a los vecinos, tratando de encontrar alguna explicación lógica a la acusación. La lealtad a don Ricardo era más fuerte que cualquier sospecha. El pueblo estaba unido, esperando el juicio, confiando en que la verdad prevalecería y que don Ricardo sería exonerado. El día del juicio amaneció gris, reflejando la incertidumbre que embargaba a Villa Esperanza. El pequeño juzgado del pueblo estaba abarrotado. Todos querían presenciar el desenlace de esta extraña historia. Don Ricardo, con el rostro sereno pero demacrado, se sentó en el banquillo de los acusados. Su abogado, un joven recién graduado, intentaba transmitirle confianza, aunque él mismo parecía nervioso. La fiscal, una mujer ambiciosa con fama de implacable, presentó su caso. Sin embargo, las pruebas eran débiles y circunstanciales. Unas huellas dactilares borrosas en el lugar del crimen, un testimonio ambiguo de un vecino que decía haber visto a don Ricardo cerca de la casa de la víctima la noche del suceso. Nada concreto, nada que demostrara fehacientemente su culpabilidad. El abogado defensor argumentó que las pruebas eran insuficientes y que se basaban en suposiciones. Destacó la impecable reputación de don Ricardo y su falta de motivos para cometer el crimen. La tensión en la sala era palpable. Cada palabra, cada gesto, era analizado con lupa. El jurado, compuesto por vecinos del pueblo, escuchaba atentamente, consciente de la enorme responsabilidad que tenían en sus manos. El juicio se prolongó durante días, lleno de interrogatorios, testimonios contradictorios y un ambiente de creciente frustración. La verdad parecía esquiva, escondida tras una cortina de humo de dudas y sospechas. La incertidumbre pesaba sobre Villa Esperanza como una losa.
¿Sería don Ricardo declarado culpable a pesar de la falta de pruebas? El futuro del anciano y la tranquilidad del pueblo pendían de un hilo. En medio de la tensión del juicio, pocos repararon en Veritas, el loro de don Ricardo. Una criatura de plumaje verde esmeralda y amarillo brillante, con una mirada curiosa y un pico afilado. Veritas vivía en una jaula grande en el patio de don Ricardo, y era conocido por su habilidad para imitar sonidos y repetir frases sueltas. Buenos días, graznaba a los transeúntes. Qué calor hace, comentaba en los días soleados. A comer, exclamaba a la hora del almuerzo. Frases sin aparente conexión, retazos de conversaciones escuchadas al azar, que divertían a los vecinos pero no parecían tener mayor significado. Durante el juicio, Veritas fue trasladado a una jaula en la casa de un familiar de don Ricardo. Allí, en soledad, continuaba con su repertorio de frases inconexas. Nadie le prestaba atención, considerándolo una simple mascota sin importancia. Era solo un loro, un animal que repetía palabras sin entender su significado. ¿Qué papel podría jugar una criatura tan insignificante en un juicio tan serio? Nadie lo imaginaba. Pero Veritas, sin saberlo, guardaba en su memoria las claves para desentrañar el misterio que rodeaba a don Ricardo. Sus repeticiones, consideradas hasta entonces como meras ocurrencias, pronto revelarían la verdad oculta tras el crimen. El loro, con su parloteo aparentemente inocente, estaba a punto de convertirse en el protagonista inesperado de esta historia. El juicio llegó a un punto muerto. La fiscal no lograba presentar pruebas sólidas y el abogado defensor insistía en la inocencia de su cliente. El jurado, dividido y confundido, no lograba llegar a un veredicto. El juez, don Alberto, un hombre justo pero pragmático, se sentía frustrado. Sabía que no podía condenar a don Ricardo sin pruebas contundentes, pero tampoco podía dejarlo en libertad si existía la mínima sospecha de culpabilidad. En un arrebato de desesperación, don Alberto tomó una decisión inusual, una medida que sorprendió a todos en la sala. Ante la falta de pruebas concluyentes y la imposibilidad de llegar a un veredicto justo, anunció con voz grave: ordeno el arresto preventivo de don Ricardo. Permanecerá detenido hasta que algo, alguna circunstancia, alguna revelación, nos permita esclarecer la verdad. La sala quedó en silencio. Era una medida sin precedentes, una especie de limbo legal. Don Ricardo, con la mirada perdida, aceptó la decisión con resignación. El pueblo de Villa Esperanza, atónito, no sabía cómo reaccionar. Algunos criticaron la decisión del juez, considerándola arbitraria e injusta. Otros, en cambio, la vieron como una última esperanza para encontrar la verdad. Don Ricardo fue conducido de nuevo a la cárcel, mientras la incertidumbre se cernía sobre Villa Esperanza. ¿Qué revelaría la verdad? ¿Y cuánto tiempo tendría que esperar don Ricardo para ser liberado? El tiempo, ahora, era el juez. Con don Ricardo tras las rejas, Veritas quedó solo en su jaula. La casa estaba silenciosa, sin el bullicio habitual de visitas ni las caricias de su amo. El loro, sintiéndose abandonado, comenzó a repetir sus frases con más insistencia. «Qué calor hace, buenos días, a comer». Pero, entre esas frases cotidianas, surgió una nueva, una que nadie había notado antes, una que repetía con especial énfasis: 50.000. En el granero. Nadie lo sabrá. La frase era confusa, fragmentada, pero sonaba diferente a las demás. No era un saludo, ni un comentario sobre el clima. Era algo más, algo que parecía esconder un secreto. Veritas repetía la frase una y otra vez, como si quisiera liberarse de ella, como si supiera que esas palabras tenían un significado importante. Nadie en la familia le prestaba atención. Estaban demasiado preocupados por la situación de don Ricardo para notar el cambio en el comportamiento del loro. Pensaban que solo estaba repitiendo una nueva frase que había escuchado en algún momento. Pero Veritas persistía, repitiendo la frase una y otra vez, esperando que alguien escuchara, que alguien entendiera el mensaje oculto en sus palabras. 50.000. En el granero. Nadie lo sabrá. La clave para la libertad de don Ricardo estaba en la jaula, en el pico de un loro que repetía una frase que parecía no tener sentido:
pero que pronto cambiaría el destino de Villa Esperanza. En medio de la desesperación general, una joven investigadora llamada Sofía llegó a Villa Esperanza. No era policía, ni abogada, sino una estudiante de lingüística con un talento especial para descifrar patrones en el lenguaje. Había oído hablar del caso de don Ricardo y, intrigada por la historia del loro Veritas, decidió investigar por su cuenta. Sofía visitó a la familia de don Ricardo y, con paciencia y amabilidad, se ganó su confianza. Pasó horas observando a Veritas, escuchando sus repeticiones, anotando cada frase en su cuaderno. Al principio, le pareció un galimatías sin sentido, una mezcla aleatoria de palabras sueltas. Pero Sofía no se rindió. Poco a poco, empezó a notar patrones, a identificar las frases que Veritas repetía con más frecuencia. Y, sobre todo, se centró en la misteriosa frase, 50.000. En el granero. Nadie lo sabrá. Sofía comenzó a conectar esas palabras con el caso. ¿Podría referirse a dinero robado? ¿Podría el granero ser el lugar donde se escondía la evidencia? La joven investigadora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba convencida de que Veritas, sin saberlo, estaba revelando la verdad. Ahora, solo necesitaba encontrar la forma de descifrar el mensaje completo y demostrar la inocencia de don Ricardo. La esperanza renacía en Villa Esperanza gracias a la persistencia de una joven y la memoria de un loro. Tras días de arduo trabajo, Sofía logró descifrar el código de Veritas. Descubrió que las frases del loro no eran aleatorias, sino fragmentos de una conversación que había presenciado. Una conversación entre la víctima, don Anselmo, y su socio de negocios, Horacio. 50.000, había dicho don Anselmo, preocupado. Es lo que necesito para pagar las deudas. En el granero, respondió Horacio con voz taimada. Ahí tengo el dinero. Por ahora. Nadie lo sabrá, continuó Horacio. Será nuestro secreto, Anselmo. Sofía comprendió entonces la verdad. Horacio, acuciado por las deudas, había asesinado a don Anselmo para quedarse con el dinero. Don Ricardo, que pasaba por el lugar en el momento del crimen, había sido injustamente acusado. Veritas, sin saberlo, había sido testigo de la conversación y la había guardado en su memoria. La joven investigadora reunió todas sus notas y corrió a contárselo al abogado de don Ricardo. Al principio, el abogado se mostró escéptico, pero Sofía insistió en que escuchara las grabaciones de Veritas. Al oír las frases del loro, el abogado comprendió la importancia del descubrimiento. La verdad, escondida durante tanto tiempo, estaba a punto de salir a la luz gracias a la persistencia de Sofía y la memoria de un loro parlanchín. Villa Esperanza estaba a punto de presenciar un giro inesperado en el caso de don Ricardo. El abogado, convencido por las pruebas de Sofía, solicitó al juez una audiencia extraordinaria. Llevó a Veritas al juzgado y, ante la mirada atónita de todos, colocó la jaula frente al jurado. El ambiente era tenso, cargado de incredulidad. ¿Realmente esperaban que un loro resolviera un caso de asesinato? El abogado, con voz firme, explicó el descubrimiento de Sofía y la importancia de las frases de Veritas. Entonces, sucedió lo impensable. El loro, como si entendiera la gravedad del momento, comenzó a repetir las frases con claridad y precisión, una tras otra. 50.000. En el granero. Nadie lo sabrá. Luego, añadió una nueva frase que nadie había oído antes, Horacio miente. La sala quedó en silencio. El juez, el jurado, la fiscal, todos miraban a Veritas con asombro. Era una confesión accidental, pero poderosa. El loro, sin saberlo, había desenmascarado al verdadero culpable. Horacio, que se encontraba entre el público, palideció y comenzó a temblar. La evidencia era irrefutable. Presionado por la situación, confesó el crimen. Admitió haber asesinado a don Anselmo por el dinero y haber culpado injustamente a don Ricardo. La verdad, finalmente, había salido a la luz gracias a la memoria de un loro y la persistencia de una joven investigadora. Villa Esperanza contenía el aliento, esperando el veredicto final. La noticia de la confesión de Horacio corrió como la pólvora por Villa Esperanza. La alegría estalló en las calles.
La gente salía de sus casas, abrazándose, llorando de emoción. Don Ricardo era inocente, inocente. El juez, sin dudarlo, ordenó la liberación inmediata de don Ricardo. Cuando el anciano salió de la cárcel, una multitud lo esperaba para recibirlo con aplausos, vítores y lágrimas de felicidad. Lo alzaron en hombros y lo llevaron en procesión hasta su casa, donde lo esperaba Veritas, piando alegremente en su jaula. Don Ricardo fue exonerado de todos los cargos. La verdad había prevalecido, gracias a la valentía de Sofía y la memoria de un loro muy especial. Veritas se convirtió en un héroe local. Su jaula fue adornada con flores y guirnaldas, y los niños del pueblo le llevaban golosinas y frutas. Lo llamaban el loro justiciero, el defensor de la verdad, el héroe de Villa Esperanza. La vida volvió a la normalidad en el pueblo, pero con una diferencia. La gente aprendió a valorar la importancia de la justicia, la verdad y la amistad. Y, sobre todo, aprendieron que a veces, la solución más inesperada puede venir de la fuente menos pensada. Villa Esperanza nunca olvidaría la historia de don Ricardo y el loro que confesó lo impensable. La historia de don Ricardo y Veritas se convirtió en una leyenda en Villa Esperanza, un recordatorio constante de que la justicia puede llegar de las formas más inesperadas. El caso sirvió para reflexionar sobre la importancia de no dejarse llevar por las apariencias, de no juzgar a las personas sin conocer la verdad. La perseverancia de Sofía demostró que incluso la voz más pequeña, la de un loro parlanchín, puede ser escuchada si alguien se toma el tiempo de prestar atención. El juez don Alberto aprendió que a veces, las decisiones más inusuales pueden ser las más acertadas, siempre y cuando se tomen con honestidad y buscando la verdad. Villa Esperanza comprendió que la justicia no siempre es rápida ni fácil, pero que siempre vale la pena luchar por ella. Que la verdad, aunque a veces se esconda, siempre termina saliendo a la luz. Y que la amistad, la lealtad y la comunidad son los pilares fundamentales para construir un mundo más justo y solidario. La historia de don Ricardo y Veritas nos enseña que la vida está llena de sorpresas, que los héroes pueden surgir de los lugares más inesperados, y que incluso un loro puede cambiar el destino de un pueblo. Nos recuerda que debemos mantener la mente abierta, el corazón lleno de esperanza y la fe en la justicia, porque a veces, la solución más impensable puede estar aleteando justo delante de nuestros ojos.